5 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. El Hospital Carlos Andrade Marín, conocido como HCAM, de referencia nacional y el más importante de la red de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, atraviesa serios problemas, entre ellos la suspensión de cirugías programadas a los afiliados y jubilados, desabastecimiento de fármacos e insumos médicos. Esto ha provocado protestas simbólicas de los médicos, de los galenos, que han exigido a las autoridades soluciones a estos problemas que no solo afectan a los afiliados y jubilados, sino al trabajo como tal de los médicos del HCAM. Para hablar de este tema nos acompaña esta tarde en Punto Noticias, segunda emisión, el doctor Edison Ramos, director técnico médico del Hospital Carlos Andrade Marín. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos, por su apertura. ¿Cómo está la situación al momento en el HCAM? ¿Qué cambios se han dado desde que usted, yo sé que recién asumió sus funciones, pero qué cambios ha podido realizar o está emprendiendo para solucionar estos graves problemas que afectan a esta casa de salud? Le saluda Licenia Espinel, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo con la audiencia. Efectivamente, estamos en una etapa de transición. Lo que hemos hecho estos días es ver el estado actual del paciente, del hospital, y con qué recursos contamos para garantizar la atención. Es de conocimiento público que el desabastecimiento, no solo del Hospital Carlos Andrade Marín, sino de las unidades médicas, no es agudo. Ha venido atravesando por un par de meses y quizás por un par de años. Lamentablemente, en el Hospital Carlos Andrade Marín, que es el ícono de la seguridad social, se han presentado estos inconvenientes y se está buscando todas las estrategias legales disponibles para garantizar un abastecimiento mediante todos los recursos disponibles, como es una ínfima cuantía, que es un procedimiento rápido, el cual nos permite abastecernos de una cantidad limitada de medicamentos o insumos, mientras los procesos grandes se continúan su marcha o se inician dependiendo del caso en el que se encuentre. ¿Cómo llegamos a este punto en el HCAM, doctor Ramos, tomando en cuenta que, por ejemplo, la adquisición tanto de insumos como medicamentos, entendería yo que debe estar programada, debe estar planificada? ¿Cómo es que llegamos a momentos en que no hay ni medicinas y falta insumos médicos? Realmente sí, es verdad. Todo hospital tiene un proceso de planificación que arranca el año anterior al ejercicio fiscal. Ujú. Es decir, hacia el 2020 tuvimos que haber planificado qué íbamos a comprar de acuerdo a las cantidades, a las prioridades y a lo que el hospital maneja en sus necesidades. Eso se dejó implementando. Sin embargo, hay temas adicionales que son externos también al hospital, como son los proveedores, pero indudablemente hay responsabilidades compartidas. Esta planificación se comprende en cuatrimestres. Entonces, dependiendo de lo que dispongamos en stock de bodegas en ese momento, lo que se hace es priorizar qué vamos a comprar de manera rápida y qué dejamos para la mitad del año y qué cantidad de dispositivos o medicamentos dejamos para el último trimestre o cuatrimestre del año. Esa es una planificación que se le va haciendo y va dependiendo de los recursos económicos disponibles. En este aspecto, el hospital cuenta con recursos. Sin embargo, al parecer, la parte de inicio de proceso se lanzó desde el mes de febrero y lamentablemente los procesos no lograron culminar con éxito, a tal punto que eso ha desencadenado que en la planificación original se haya previsto una cantidad determinada de medicamentos e insumos que eran necesarios para los primeros 6 meses. En vista de que no se ha logrado concretar ese tipo de abastecimiento, los insumos que para enero, febrero habían en stock a esta fecha realmente se han agotado. Y eso es lo que ha llevado al hospital a este histórico momento de crisis de abastecimiento. Es decir, no es por falta de recursos, sino por esta tramitología, por esta demora en los procesos de adquisición como tal que estamos en esta situación. Efectivamente, no es porque el hospital no tenga recursos. Por un lado, existe la inyección de recursos que están destinados por partidas presupuestarias que se llama para talento humano, para mantenimiento, para equipos médicos, para dispositivos, para medicamentos. Y eso había metas que cumplir. En el primer cuatrimestre del 2021 debimos haber ejecutado alrededor del 40 a 45% del presupuesto para con ello solicitar nueva inyección de recursos. Ujú. Sin embargo, sucede que a la fecha, ya entrando casi al séptimo mes, el porcentaje de ejecución presupuestaria es el más bajo. Es 17% de ejecución presupuestaria de alrededor de 150 millones de dólares que maneja de presupuesto para el 2021 el Hospital Carlos Andrade Marín.
Doctor Ramos, ¿han establecido las responsabilidades por esta falta de ejecución, por estas demoras en los procesos de adquisición? ¿Alguien debe responder por esto? Porque mire el problema en el que se encuentran como casa de salud y que obviamente eso se ve reflejado en la falta de atención tanto a los afiliados como a los jubilados, con cirugías que están represadas. Sí, nosotros, como parte fundamental que hemos empezado esta transición, lo que estamos haciendo es solicitando a todas las unidades, tanto médicas como administrativas, un informe donde se explique en qué momento se solicitaron el inicio de compras y cuando la unidad médica pidió el abastecimiento, en qué instancia administrativa se quedó. Aquí, como le decía, influyen factores, tal vez por falta de previsión de los funcionarios encargados de continuar el proceso, o puede suceder también que en esa fecha el proveedor no disponía de lo necesario. Eso tendrán que aclararnos los respectivos funcionarios que estuvieron a cargo de esos procesos, pues son meramente ya administrativos antes que médicos. Las autoridades actuales lo que hemos puesto de manifiesto ante nuestras autoridades competentes es cómo encontramos al hospital y dónde presumiblemente se estancaron los procesos y no culminaron con éxito, para que las instancias superiores y las instancias de control hagan su estudio pertinente y busquen responsabilidades si las existieran. Doctor Ramos, ¿qué medidas correctivas se han adoptado para evitar que esto se repita? Usted dice que se han acudido a estas ínfimas cuantías, pero eso definitivamente termina siendo una solución parche, inmediata, no va a ser una solución al corto, al mediano o a largo plazo. ¿Qué alternativas de solución hay? Porque finalmente al afiliado que cumple puntualito con su aporte no le interesa estos problemas que ustedes tienen como institución, sino le interesa que le atiendan porque está pagando puntualmente su aporte. ¿Qué soluciones se va a dar? Bueno, tenemos las herramientas legales. En primer lugar, la ínfima, si bien es un medio rápido de abastecimiento y no en mucha cantidad, tenemos la facultad de hacer recurrencias, tomando en cuenta que lanzar un proceso desde el punto de vista administrativo implica una subasta inversa de alrededor de 2 meses en declarar adjudicado a una empresa. 2 meses, intentando acortar todos los tiempos administrativos que puedan existir. Y luego viene el otro camino largo, que es que la empresa disponga en ese momento de las cantidades solicitadas. Entonces, tenemos de la mano la ínfima cuantía que se le está realizando, tenemos lo que es catálogo electrónico, donde hay medicamentos que sí están en una lista de catálogo y que acorta los tiempos de abastecimiento. Finalmente tenemos lo que es la subasta como proceso interno, pero tenemos como recurso lo que es los préstamos entre unidades médicas para disponer de las herramientas necesarias tanto en insumos como en medicamentos que garanticen el día a día la atención a los pacientes. Es de reconocer que este problema no se va a solucionar en una semana, en un mes. Por los tiempos de contratación que le menciono, el hospital probablemente se demore un par de meses más en ir poco a poco incrementando el porcentaje de abastecimiento. Sería mentirle a la ciudadanía que le diga ya el lunes o el martes va a haber medicación para todos. No es así, son procesos largos administrativos y de hecho el hospital está teniendo reuniones con sus inmediatos superiores y con CERCO para buscar un mecanismo fácil y rápido de abastecimiento que disminuya los cortos tiempos para que los proveedores puedan de manera rápida entregarnos en las cantidades grandes que el hospital necesita. Estamos conversando con el doctor Edison Ramos, director técnico médico del Hospital Carlos Andrade Marín. Doctor Ramos, esto en cuanto a los medicamentos y a los insumos, ¿qué pasa con las cirugías? Hay una lista de espera para cirugías que están represadas, que estaban programadas y que por tantos motivos no se han podido realizar. ¿Qué solución van a dar a esta problemática de las cirugías represadas? Ya, ahí debemos recalcar lo siguiente. Son alrededor de 6.000 cirugías represadas de todas las especialidades, pero que no es un rezago actual. Tomemos en cuenta que el Hospital Carlos Andrade Marín se opuso el año anterior a hacer una unidad que reciba pacientes COVID, porque conocíamos la problemática y sabíamos que de hecho había una lista de espera de más de 2 años en la parte traumatológica, por lo cual el enfoque fue, por favor, no seamos hospital para pacientes COVID. Dado el desborde de las unidades médicas con pacientes que colapsaron los sistemas sanitarios, nuestra Casa de Salud tuvo la obligación de abrir salas de hospitalización para pacientes con COVID, a tal punto que prácticamente tuvimos que destinar 220 camas de hospitalización para pacientes COVID
tuvimos que ocupar la unidad de recuperación posanestésica, es donde se hace la recuperación de los pacientes operados de toda patología, lo que disminuyó la capacidad operativa de los quirófanos. Se suma a ello las restricciones de movilidad que fueron decretadas el año anterior, que no permitieron la operatividad normal del hospital, obviamente por garantizar la seguridad de los pacientes que no tenían sintomatología respiratoria. Esto ha determinado que el producto de más o menos 14 meses, esta lista se haya incrementado. Lo que debemos hacer es lo que se está haciendo al momento. Al momento se está continuando con la operatividad, con los quirófanos disponibles y día a día se va planificando qué podemos operar mañana. Obviamente, la cirugía cardíaca se la está realizando, la cirugía neurológica se la está realizando, la cirugía de emergencia de cualquier índole de tercer nivel la estamos realizando. Lo que hemos pospuesto son las cirugías que no comprometen la vida de manera inmediata, pero que obviamente deben ser solucionadas. Entonces, en ese camino se encuentra el hospital para poder poco a poco recuperar la capacidad total de quirófanos con la unidad de recuperación y los médicos. Recordemos que en pandemia un grupo importante de los compañeros médicos de anestesiología tuvieron que también recibir en sus instalaciones a pacientes COVID, incluso con máquinas de anestesia, tuvimos que asistir a los pacientes. Entonces, los problemas que llevaron a que las cirugías se mantengan represados son múltiples. Las soluciones son las que en este momento hemos implementado, continuar con la operatividad, pero eso sí, no en una programación larga, sino en una programación día a día, donde se garantice que existe lo suficiente de material, tanto de insumos o dispositivos, así como de medicamentos, para culminar con éxito un procedimiento quirúrgico. Doctor Ramos, no le vemos, creo que se apagó su cámara, pero yo le quería consultar, ya que usted topa el tema del COVID y que por eso se ha generado una serie de inconvenientes en cuanto a las cirugías. ¿Cómo está al momento la Casa de Salud respecto a los pacientes con COVID? ¿Hay disponibilidad en tanto en hospitalización como en unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID? ¿Cómo está la situación al momento? Bueno, como le manifestaba, siendo una unidad mixta, empezamos con 220 camas del año anterior, de la totalidad de 35 camas de terapia intensiva, más 20 espacios en otras áreas con ventilación mecánica, más 50 espacios en la emergencia. Al momento esa hemos revertido. Hemos logrado que las salas de hospitalización no COVID se incrementen y las salas de COVID tenemos al momento una ocupación de alrededor del 85%. Ha habido en estos días una demanda baja de pacientes con síntomas respiratorios, lo que nos ha permitido también un respiro y una reorganización. Esto en cuanto a los pacientes COVID con sintomatología leve. Los pacientes con COVID que tienen necesidad de terapia intensiva, esas se han mantenido desde el inicio de la pandemia al 100%. Hoy por hoy contamos con 2 unidades de terapia intensiva, una que es COVID con 27 camas todas llenas y una que es no COVID con 10 camas, puesto que con las no COVID damos cobertura a las cirugías de alta complejidad que el hospital necesita. En este momento, la ocupación de camas hospitalarias 85%, ocupación de camas críticas al 100%, pero un dato alentador al menos que le vemos como Hospital Andrade Marín es la disminución de la mortalidad de los pacientes. En el mes de abril y mayo fueron los más altos en cuanto a muertes en el hospital debido a la pandemia por coronavirus comparados con el año anterior. El mes de mayo cerramos con 186 personas que perdieron la vida por COVID. En lo que va de junio, ya casi cerrando el año, estamos con 61 pacientes que perdieron la vida. Es decir, se ha disminuido en un 60% la mortalidad de pacientes por COVID en el hospital Andrade Marín. ¿Se ha tomado algún tipo de medida o se va a tomar algún tipo de medida o analizarla al menos tomando en cuenta que hoy la ministra de Salud, el ministro del Trabajo han dicho que se va a retornar al trabajo presencial desde este jueves las personas o los trabajadores que ya hayan recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que ya hayan cumplido 14 días de la segunda dosis? En todos los otros países donde se ha regresado a la nueva normalidad, a este trabajo presencial, hemos visto rebrotes, pese a que están con un buen nivel de vacunación. Como Casa de Salud, ¿se han tomado alguna previsión para enfrentar un posible rebrote, un posible aumento de pacientes COVID? Efectivamente, nosotros semanalmente nos reunimos con el COE institucional, donde analizamos la parte epidemiológica y vamos viendo las curvas de comportamiento
tanto del hospital como del país entero. Entonces ahí vamos monitorizando. De hecho, al momento contamos con una sala completa que puede ser destinada para recibir a pacientes con sintomatología respiratoria si el caso lo ameritara. Sin embargo, debemos resaltar, como dijimos al inicio del programa, que el objetivo del Hospital Carlos Andrade Marín es retornar a la cartera de servicios de tercer nivel que siempre lo ha hecho. No está por demás indicar que sí seguimos atendiendo normalmente en la emergencia y en hospitalización a pacientes no respiratorios y sí tenemos planes estructurados con flujos establecidos para evitar que haya un cruce de pacientes con síntomas respiratorios y aquellos que no tienen síntomas respiratorios. De hecho, para que un paciente ingrese al quirófano en una cirugía programada, con 72 horas de antelación, el hospital le realiza un estudio de PCR para detectar si el paciente es positivo o negativo. Entonces, eso nos garantiza seguridad en todos Ya son las 12 horas con 51 minutos los ambientes hospitalarios. Para finalizar, doctor Ramos, esta Casa de Salud, ¿cuántas personas que conforman el cuerpo de salud, el personal sanitario, ha perdido en esta lucha contra el COVID, en todos los ámbitos? Bueno, afortunadamente han perdido la vida pocas personas, ¿sí? Compañeros entrañables, especialistas del hospital. Tenemos un médico especialista en cuidados intensivos, tenemos otro médico de ginecología, como personas directamente involucradas en lo que es el proceso de atención de COVID. Ellos no sabemos en qué momento adquirieron la enfermedad y no lograron salir adelante. El personal que ha caído en esta pandemia, que lamentablemente ha fallecido, no sobrepasa de 5 personas. Tomando en cuenta que el hospital tiene unos funcionarios de alrededor de 4.000 personas que están haciendo sus actividades, dando una cobertura 24/7. Muchísimas gracias, doctor Ramos, por su apertura, por la información que nos ha proporcionado y por su tiempo. El doctor Edison Ramos, director técnico médico del Hospital Carlos Andrade Marín, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor. Hasta luego, un gusto. Igualmente, gracias. 12 con 53 minutos. En Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Continuamos enseguida con más.